Buenas tardes, Claudia. Esperamos unos 5 minutos mientras ingresan los colegas. Está bien, doctor, gracias.
Claudia, buenas tardes. Javier, buenas tardes. Y Zárate, buenas tardes. Les comparto pantalla. El día de ayer estábamos comentando sobre la elaboración del informe final de tesis. Entonces, un poco hemos comentado esto eh, en relación a la presentación, organización y análisis de datos y resultados. Algo importante que hay que tomar en cuenta, ya sea en una investigación cualitativa, es el análisis, ¿no? Que se puede realizar mediante categorías, mediante subcategorías, mediante definiciones o conceptos. Asimismo, es importante identificar patrones y discursos, ¿no? Pero estos discursos, estos patrones o estas categorías, subcategorías, tienen que estar relacionados, ¿no? Con eh, las categorías que se va a analizar, ¿no? A nivel cualitativo, ¿no? Después, a nivel cuantitativo, en investigación cuantitativa, también puede, ¿no? Puede ser frecuencias, pero sobre todo porcentajes, lo otro, cruce de variables y otras herramientas estadísticas pertinentes, ¿no? Entonces, después tenemos en una investigación mixta, pues es ambos, ¿no? Ambos tipos de evidencia, pues ahí ya sea de una encuesta o de una guía de entrevista, se debe integrar, ¿no? Y el día de ayer les comentaba, es necesario que se pueda triangular la investigación, ¿no? Para poder contrastar, es decir, que se pueda aplicar a nivel cuantitativo una encuesta, a nivel cualitativo una entrevista y a partir de ello también poder contrastar con la revisión documental. Entonces, tenemos ahí ese ejemplo, ¿no? Un porcentaje muestra una tendencia, las entrevistas pueden explicar sus causas, ¿no? Entonces, por ello la importancia de esa triangulación de los instrumentos de investigación. Y esa forma de triangulación también se tiene que mostrar en los resultados, ¿no? Entonces, si uno en, en la metodología de investigación, en ese capítulo, está señalando, ¿no? En las técnicas y en los instrumentos que va a aplicar la técnica de entrevista y su instrumento, la guía de entrevista, y solamente en los resultados se muestra, ¿no? Los resultados de la encuesta y apenas en un párrafo que se muestra los resultados de la entrevista, pues ahí posiblemente el tribunal pueda observar, ¿no? Para que después el tesista pueda subsanar mediante eh, el análisis, ¿no? De las entrevistas, ¿no? Entonces, es decir, pues es necesario ampliar los resultados de las entrevistas. Pues algo comúnmente que pasa, ¿no? Con los tesistas, que en un primer borrador, quizás se olvidan, ¿no? Que han planteado en su metodología varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, encuesta, entrevista, observación, grupo de discusión, historias de vida. Entonces, son 5 técnicas y pues solamente en los resultados se muestra el resultado de la encuesta, ¿no? Entonces, es decir, los gráficos, las tablas y la descripción, y no los resultados de las otras técnicas que se aplican en la investigación. Y después solamente se discute ese resultado, ¿no? De las encuestas, ¿no? Entonces, por ello es importante poder contrastar, ¿no? Con la aplicación de otras técnicas que en la defensa de perfil de tesis se había mencionado, ¿no?
Entonces, hemos quedado en este punto que es tablas, gráficos y evidencias, que sería la elaboración, ¿no? De las tablas, gráficos y otros recursos. Las tablas y gráficos pues cumplen una función científica, ¿no? ¿Y esa función cuál es? Es hacer comprensible la evidencia, ¿no? Entonces, por ello, estos tablas gráficos deben cumplir esa función científica, ¿no? Entonces, eh, quizás no debe utilizarse, no simplemente para hacer que una tesis pues se vea mejor, ¿no? Sino para comunicar esos resultados, ¿no? Entonces, ahí, a ver, muestra el ejemplo. Un gráfico, por ejemplo, un gráfico puede mostrar, ¿no? Que el 77% o el 70% de los participantes o de los encuestados consideran, ¿no? Que existe quizás una barrera institucional, ¿no? Para acceder a la justicia, ¿no? Entonces, eso quizás a nivel cuantitativo, ¿no? Pero después el investigador o el tesista debe explicar, ¿no? Algunas preguntas que son importantes, ¿no? Entonces, esas preguntas, pues hay quizás sobre ese tema del acceso a la justicia, ¿no? ¿Por qué existe esa percepción, ¿no? ¿Qué instituciones aparecen involucradas, ¿no? ¿Coincide con las entrevistas? ¿Qué señala la legislación? ¿Qué dice las normativas? ¿Qué establece la jurisprudencia? Esa jurisprudencia nacional o internacional, ¿no? Existe, por ejemplo, esa diferencia entre percepción y la realidad institucional. Entonces, pues ahí en esas preguntas posiblemente, pues ahí se necesite para poder triangular y contrastar, pues la aplicación de otra técnica que es la entrevista, ¿no? Y asimismo, la revisión documental, que es otra técnica, ¿no? Y por ejemplo, que establece la jurisprudencia, que establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces ahí tienen que revisar jurisprudencia, sentencias, y eso es revisión documental, ¿no? Que establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo es aplicar la técnica de revisión documental, ¿no? Entonces, ¿qué señala la legislación, ¿no? Lo mismo es revisar documentos, ¿no? Es aplicar esa técnica de, eh, de descripción documental a través de una ficha biográfica, a través de una tabla de análisis, ¿no? Pues como en aquí menciona, las tablas y gráficos, ¿no? Por ejemplo, una tabla de análisis, ¿no? De las sentencias constitucionales, pues a nivel de esa idea de una función científica, lo que hace es sistematizar la información, facilitar comparaciones, ¿no? Mostrar tendencias y apoyar argumentos, ¿no? O un gráfico sobre la percepción, ¿no? De por qué existe esa barrera institucional de acceso de la justicia, ¿no? Que pues en ese gráfico se muestra que 70% de los encuestados, pues que consideran que existe una barrera institucional, ¿no? Entonces, y con ese gráfico se puede sintetizar, ¿no? La información, se puede también facilitar comparaciones, se puede mostrar tendencias y sobre todo se puede apoyar argumentos, ¿no? Entonces, por tanto, la tabla o gráfico, pues también algo que hay que tener presente es que no sustituye el análisis, ¿no? Entonces ahí tenemos eh, una regla metodológica que es fundamental, que podría describirse de esa forma, ¿no? Esa secuencia que pueden ver en pantalla, ¿no? Con color verde y naranjado. El dato, eh, después de haber aplicado ya sea la entrevista o la encuesta o la observación, esas técnicas, a través de sus instrumentos, pues se tiene que presentar, ¿no? Se presentan, o sea, en tablas, en gráficos,
y después se analiza. Después que se analiza, se interpreta, pero esto en relación con el problema jurídico, con el fenómeno jurídico que se está, ¿no? Que se está estudiándose, que está investigando. Es decir, con esas variables o categorías de análisis, ¿no? Entonces, tenemos ahí finalmente un gráfico o una tabla, no sustituye el análisis del investigador, porque lo que va a hacer el investigador es, ¿no? Apoyarse en algunos argumentos, porque va a hacer revisión de literatura, ¿no? Y asimismo también con esa revisión de literatura también va a poder contrastar con otra técnica que es la entrevista u otra técnica que se considere pertinente. Entonces, y a partir de ello, pues crea un argumento, ¿no? Y crea un nuevo conocimiento. Entonces, tenemos ahí un punto importante que es la discusión de resultados. Yo presumo que ya varios colegas han presentado, ¿no? Sus artículos de investigación o artículos científicos y este punto de discusión de resultados es relevante, ¿no? Como en un artículo científico, un artículo de investigación pasa algo similar con este capítulo de resultados, ¿no? Entonces ahí en ese capítulo de resultados, algunos tribunales, algunos tutores sugieren que sea un punto más, ¿no? Después de mostrar con tablas, gráficos, los resultados de las encuestas, de las entrevistas, de la observación en relación, ¿no? A las variables o categorías de análisis, después es necesario discutir esos resultados, ¿no? Es decir, hacer una reflexión crítica, ¿no? La discusión, pues, quizás es uno de los espacios, ¿no? Donde se manifiesta, donde se señala con mayor claridad el nivel doctoral, ¿no? De una investigación, porque existe una reflexión propia, ¿no? Entonces, mientras los resultados, pues, quizás responden principalmente a lo que se ha encontrado, ¿no? Después de haber aplicado estos instrumentos de investigación. Entonces, en esencia, la discusión, ¿qué es lo que busca explicar? ¿No? Y ahí tienen en pantalla, los resultados responden principalmente qué se encuentra, ¿no? Qué son los resultados, ¿no? Y en la discusión, pues ahí la pregunta importante es, ¿qué significan esos resultados? ¿No? ¿Qué significan esos resultados? Entonces, en otras palabras, ¿qué significan esos resultados para el conocimiento jurídico existente? ¿No? ¿Qué significan esos resultados para el conocimiento jurídico existente? ¿No? Y por ello uno hace esa revisión de literatura, ¿no? En el estado de la cuestión, en el marco teórico conceptual, en el marco legal y los otros marcos que se considera importante, ¿no? Y después también ese trabajo de campo no solamente se aplica una encuesta, ¿no? Pues también se hace una revisión documental en los diferentes marcos y asimismo también se aplica posiblemente una entrevista para poder contrastar y triangular, ¿no? Porque ahí lo que el investigador va a hacer, el tesista lo que va a hacer es responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué significan esos resultados? Y para ello es importante poder contrastar, no triangular, ¿no? Y es importante también tener ese conocimiento jurídico existente, ¿no? Y por ello uno elabora el sustento teórico, porque con ese sustento teórico uno pues puede contrastar, ¿no? Esa evidencia empírica, esa información que ha levantado. Entonces, en este punto de la discusión de resultados, el investigador o el tesista ¿no? Debe confrontar, ¿no? Confrontar sus resultados con, ¿no? Investigaciones anteriores, es decir, la importancia ahí del capítulo 2 y específicamente el estado del arte, ¿no? Porque ahí vas a revisar, ¿no? Vas a revisar eh, libros académicos, artículos científicos, artículos de investigación,
tesis doctorales. Claro, esta bibliografía es en relación a la variable o categoría que está trabajando, ¿no? Que está investigando, ¿no? Y específicamente al fenómeno jurídico, que sería esa variable dependiente que está analizando, ¿no? También va a confrontar los resultados, ¿no? Con teorías, ¿no? Con teorías que estén en el marco teórico, con doctrina, con normas que están en el marco legal. Después de haber identificado la norma eh, y también los artículos, pues ahí va a poder contrastar, ¿no? Confrontar, ¿no? También la jurisprudencia, esa jurisprudencia nacional o internacional, y en el ámbito de derechos humanos, pues esos estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, tenemos ahí, como señala en la parte inferior de la presentación, aquí se manifiesta quizás con mayor claridad, ¿no? El pensamiento crítico doctoral. ¿Por qué? Porque esa pregunta que se hace en la discusión es, ¿qué significan esos resultados, ¿no? Para el conocimiento jurídico existente? Entonces, ahí uno necesita, pues, hacer un análisis, una reflexión crítica profunda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una investigación, si una tesis encuentra, ¿no? Que existe una importante, no sé, distancia entre el reconocimiento constitucional de un derecho y su ejercicio efectivo, pues ahí la discusión, esa reflexión crítica debe analizar, ¿no? Las posibles causas de esa brecha, ¿no? Y también las posibles consecuencias, ¿no? De esa brecha, ¿no? Entonces, esto va a permitir quizás pasar, ¿no? De una investigación meramente descriptiva, que está muy bien para una tesis de pregrado, incluso para una tesis de maestría, a una investigación correlacional, donde hay dos variables, una variable independiente, ¿no? Que es una variable de causa o una categoría observacional, y una variable dependiente, que es una variable de efecto, de consecuencia, que es también desde el punto de vista cualitativo es una categoría de análisis, ¿no? Entonces, o a una investigación explicativa, ¿no? Explicativa, donde lo mismo hay también variables donde se busca, ¿no? Conocer la causa de, ¿no? Y esa reflexión va a estar ligada no solamente desde la mirada del tesista o del investigador, también desde la mirada de otros sujetos de investigación, ¿no? En este caso que puede ser pueblos indígenas, donde se ha aplicado, ¿no? Pues, la entrevista, la encuesta, que puede ser también revisión documental, ¿no? Donde pues revisa literatura de otros autores que han trabajado sobre las mismas variables, sobre el mismo tema concreto. Entonces ahí tiene que haber ese contraste, ¿no? Ese contraste donde pues él, ¿no? A partir del análisis de diferentes miradas, tenga una postura el tesista, ¿no? O el investigador. Entonces, claro, esto, si un poco nos vamos al derecho constitucional, pues esta etapa precisamente o particularmente es importante, ¿no? Porque permite, de vuelta repito, permite confrontar, ¿no? Confrontar el derecho formal con el derecho aplicado, ¿no? Y por eso también de vuelta volvemos, ¿no? Quizás el esquema de test doctoral que tienen es un esquema, ¿no? De investigación jurídica aplicada, ¿no? O de campo, ¿no? Entonces, y ahí lo que se busca es saber, ¿no? Hasta qué punto, pues, es efectivo, ¿no? O se cumple esa normativa, ¿no? Entonces, tenemos otro punto importante, y aquí tienen, ¿no? Esa diferencia que hace un momento estaba comentando, los resultados versus la discusión, ¿no? Entonces, en los resultados se presentan lo encontrado, ¿no? Se presentan lo que
se ha encontrado con la aplicación de la guía de entrevista, con la aplicación eh, del cuestionario, con la aplicación de la lista de cotejo, la lista de observación, con la aplicación de la ficha biográfica o la tabla de análisis, es decir, con la aplicación de diferentes técnicas y sus instrumentos, ¿no? Y después, a partir de lo que se ha aplicado, ¿no? Se organiza esa evidencia, ¿no? Se organiza ahí en base a las categorías, en base a las variables, ¿no? O en base a los objetivos específicos. Depende mucho de la sugerencia del tutor, ¿no? Y también del tribunal, ¿no? Después se responde a los objetivos, ¿no? Porque la idea es que, ¿no? Algunos objetivos específicos pues esté relacionados con este capítulo de resultados y asimismo también que esos resultados pues traten de responder, ¿no? A las variables y asimismo a la pregunta de investigación, ¿no? En la discusión se explica, ¿no? El significado de los hallazgos, que es lo más interesante, a diferencia de los resultados. También la discusión se compara con investigaciones anteriores, por ello la importancia, ¿no? Del estado del arte, del marco teórico conceptual, del marco legal. Asimismo, se identifica coincidencias y contradicciones, ¿no? Y finalmente se explican, ¿no? Sus implicancias jurídicas, ¿no? Entonces, en síntesis, la discusión, eh, pues ahí se trata de discutir, ¿no? Las causas, ¿no? Las causas de ese fenómeno jurídico que se está analizándose y además se hace una reflexión crítica, ¿no? Entonces ahí algo que está al final, ¿no? De la diapositiva, en la parte inferior, no confundirnos, dice, no confundir, presentar datos no equivale a explicar un fenómeno. Solamente se presentan los datos, se describe, pues ahí lo que está haciéndose es presentar resultados, ¿no? Y no discutiendo, ¿no? No discutiendo, no explicando ese fenómeno, ¿no? No explicando el significado de los hallazgos, donde no se está comparándose, donde no se está encontrándose coincidencias o contradicciones, y finalmente, pues donde no existe esa postura, ¿no? Esa postura propia del investigador, del tesista, ¿no? Esa reflexión propia, ¿no? Tenemos este punto de las conclusiones. En este punto de las conclusiones, como pueden ver en pantalla, las conclusiones deben responder directamente, ¿no? Al problema de investigación, a la pregunta principal, al objetivo general y a los objetivos específicos. Y ahí nos preguntamos por qué, ¿no? Porque en las conclusiones, pues, tiene que haber ese nivel de correspondencia, ese nivel de relación, ese nivel lógico, ¿no? ¿No? A nivel de los diferentes capítulos, ¿no? Y ahí tenemos un capítulo principal, ¿no? El capítulo uno, que es el capítulo, algunos otros lo llaman el capítulo estructural, ¿no? Estructural, porque están, ¿no? Ahí los puntos estructurales de una tesis, ¿no? Es decir, el problema de la investigación, ¿no? Pero específicamente la pregunta principal, ¿no? Y esa pregunta principal, pues, va a tener una respuesta, y esa respuesta, esa posible respuesta de la hipótesis, ¿no? Y, y a través del objetivo general, lo que se busca es saber si esa respuesta es adecuada o no, ¿no? Entonces, después tengo otro punto principal, que es el objetivo general, y este objetivo general, pues, tiene objetivos específicos, y dichos objetivos específicos contribuyen al logro, cada objetivo específico contribuye al logro del objetivo general. Entonces, pues las conclusiones en síntesis deben responder, ¿no? Directamente al problema, a la pregunta de investigación y al objetivo general y a los objetivos específicos, ¿no? Entonces, ahí un error frecuente de los investigadores, y también me incluyo, consiste, ¿no? Consiste en convertir, ¿no? Las conclusiones en un resumen de la tesis, comúnmente uno comete como un error, ¿no? Ahora, en una conclusión a nivel doctoral, ¿no? Algo que también
a la par de responder directamente con la pregunta de investigación, con los objetivos y con la hipótesis, eh, en una tesis doctoral quizás algo que se debe señalar, que se debe expresar, es el conocimiento producido, ¿no? Y eso se relaciona con una pregunta que es muy común en las defensas de tesis, ¿no? ¿Cuál es el aporte, ¿no? teórico? ¿Cuál es el aporte jurídico? ¿Cuál es el aporte práctico, ¿no? Entonces, es decir, pues, ¿cuál es el conocimiento producido, ¿no? El conocimiento teórico producido, cuál es el conocimiento jurídico producido, generado en una tesis doctoral, ¿no? Entonces, y ahí tienen, ¿no? Una conclusión doctoral debe expresar el conocimiento producido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el objetivo de la tesis doctoral es determinar, ¿no? las barreras institucionales que afectan al acceso de la justicia, entonces, una conclusión débil es, se ha evidenciado, ¿no? Se evidencia que existen dificultades para acceder al acceso a la justicia. Sería una conclusión quizás muy débil, muy débil. Y eso quizás uno concluye en eso porque eh, solamente aplicado o aplicar una segunda técnica que es la encuesta, ¿no? Y a partir de esa encuesta, pues ha podido establecer esa conclusión, ¿no? Ahora, ¿cómo sería una conclusión más sólida, más fuerte para un nivel doctoral? Como pueden ver en pantalla, ¿no? Entonces, eh, a ver, por ejemplo, los resultados sería una conclusión no a nivel doctoral, a nivel general, permiten, ¿no? sostener que las principales barreras institucionales identificadas se relacionan con la suficiente o insuficiente orientación jurídica, ¿no? Las limitaciones de la cobertura territorial, las determinadas prácticas institucionales que dificultan la activación efectiva de mecanismos de protección. Entonces ahí está, ¿no? Pues ahí concluyendo que es mucho mejor porque pues está de vuelta, ¿no? Parafraseando una de las duras que hacen entonces. Y de vuelta volvemos a esa idea, ¿no? Cuando hablamos de la discusión, pues ahí porque ha podido identificar coincidencias y contradicciones y asimismo ha podido comparar investigaciones anteriores. Entonces, como pueden ver, ¿no? Pues, ¿qué significados tienen? Cómo se identifica, cómo fueron demostradas. Pero en esencia quizás lo que mínimamente se pide en las conclusiones es que las conclusiones deben responder directamente a la pregunta de investigación, a los objetivos de investigación y a la hipótesis. Después, algunas conclusiones quizás más sólidas en base a la discusión de resultados, ¿no? Después tenemos otro punto que es importante dentro de este capítulo de conclusiones y recomendaciones, el punto de recomendaciones, ¿no? De recomendaciones y propuestas, ¿no? Para futuras investigaciones también, ¿no? Entonces, las recomendaciones, pues, deben surgir o deben derivarse de los resultados, ¿no? Y no de opiniones quizás personales, ¿no? Desvinculadas de la investigación, ¿no? Entonces, por ello, pues ahí el investigador aplica diferentes técnicas, no solamente la recepción documental y no solamente la postura personal, sino también aplica las técnicas de entrevista para conocer otras interpretaciones, aplica la técnica de encuesta, ¿no? A través de cuestionario para conocer diferentes percepciones. También posiblemente aplica la técnica de grupo de discusión o grupo focal para conocer, ¿no? Ya sean las percepciones o las interpretaciones de un grupo de personas, de un colectivo, ¿no? Entonces, y esta información le da paso a poder contrastar y a partir de ello tener una postura, ¿no? Entonces,
En una tesis doctoral, ya sea en derecho constitucional, derechos humanos, pueden formularse recomendaciones, como dice, dirigidas a, ¿no?, a órganos del Estado, a órganos jurisdiccionales, al Ministerio Público, a los gobiernos autónomos municipales, a las universidades públicas o privadas, a instituciones de derechos humanos, como es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, o diferentes ONGs que trabajan en derechos humanos. Entonces, y es importante identificar, ¿no? Porque hay recomendaciones que son muy generales y hay algo que el tribunal sugiere, es identificar, ¿no? A quién está dirigiéndose esa recomendación. Pero más allá de eso, como decía, las recomendaciones, esas recomendaciones deben estar relacionadas con las conclusiones más relevantes, ¿no? Y esas recomendaciones, pues de vuelta, lo común es que a veces son opiniones personales, ¿no? Y esas opiniones no están relacionadas con la investigación, ¿no? Entonces, asimismo, cuando sea necesario, cuando corresponda, la tesis o la investigación, pues puede formular también una propuesta jurídica, ¿no? Entonces, pero ahí del esquema de tesis doctoral que tenemos, si un poco les dejo de compartir, ya sea para una tesis cuantitativa o mixta, tiene ahí el capítulo 1 de problemática de la investigación, capítulo 2 de sustento teórico, capítulo 3 de marco epistemológico, capítulo 4 de hipótesis, capítulo 5 del diseño metodológico, capítulo 6 de resultados de la investigación, lo que hemos ido comentando el día de ayer y hoy. O sea, ahí tienes resultados generales, resultados por indicadores, resultados comparativos, resultados correlacionales, y a partir de ello se puede comprobar la hipótesis, ¿no? Entonces, y pues después, algunos esquemas de test doctoral pues tienen directamente las conclusiones y recomendaciones y siguen después con la propuesta de investigación, ¿no? O en el caso del esquema de test doctoral que se plantea de posgrado, pues esta propuesta e investigación está antes de las conclusiones, ¿no? Porque se entiende que pues los diferentes capítulos hasta los resultados se ha hecho un diagnóstico, ¿no?, para conocer las causas y los efectos, y a partir de ello pues se plantea una posible solución, ¿no?, una propuesta, ¿no? Entonces, pero esto mucho depende si la tesis corresponde, ¿no? Corresponde a una propuesta jurídica, si corresponde a una propuesta institucional o una propuesta de modificación normativa o una propuesta metodológica jurídica, ¿no? Por ejemplo, de vuelta volviendo a esa idea de la tesis o la investigación sobre el acceso a la justicia, pues ahí quizás se podría, ¿no?, proponer protocolos institucionales, se podría proponer mecanismos de capacitación, se podría proponer modificaciones normativas, también se puede proponer pues sistemas de seguimiento o indicadores de cumplimiento y finalmente pues también proponer mecanismos de coordinación institucional. Entonces, claro, esto de hecho tiene coherencia, ¿no?, con los resultados que se han mostrado, con los resultados que se han discutido. Entonces, y asimismo también tiene que tener relación con la metodología que se ha aplicado, después con la pregunta de investigación, con los objetivos específicos, con la hipótesis. Por ejemplo, si uno de los objetivos específicos, el objetivo específico de finalización es proponer un protocolo institucional, ¿no?, o proponer un mecanismo, ¿no?, de capacitación, pues ahí, ¿no?, tiene que estar, ¿no?, en un capítulo, en este caso en el capítulo de propuesta, ¿no?, ese mecanismo de capacitación.
porque a través de esta, ¿no? de esta propuesta se está cumpliéndose el objetivo específico, ¿no? de finalización, ¿no? Porque el objetivo general es desarrollar una propuesta, ¿no? Entonces, eso, a ver, les comparto pantalla. Entonces, a ver, un momento. Como dice aquí, en la parte inferior de la diapositiva, pueden plantearse reformas normativas, protocolos, mecanismos institucionales, capacitación y mecanismos de seguimiento, ¿no? Entonces, tiene que haber esa lógica, ¿no? El problema que está en el capítulo 1, a través de la pregunta de investigación, se ha hecho un trabajo de campo, ¿no? ¿no? Ese trabajo de campo que está desarrollado, no sé, la planificación en el diseño metodológico, y ahí después se ha aplicado, ¿no? Se ha aplicado los instrumentos y se ha levantado evidencia a través de los diferentes instrumentos, ¿no? Entrevistas, encuestas y otros. Y en los resultados, en el capítulo de resultados, pues ahí se han mostrado resultados, se ha discutido los resultados, se ha comparado con la teoría y la realidad, y a partir de ello, pues se ha hecho un diagnóstico, ¿no? Problema, evidencia, explicación, se ha hecho un diagnóstico. Y pues a partir de ello se ha planteado una posible solución, una propuesta. Entonces sería más o menos esa relación lógica, ¿no? que tiene que haber. Ok, ahí tienen en pantalla ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo aplicado, ¿no? Entonces, en ese ejemplo aplicado, eh, se puede ahí el tema, ¿no? Lo pueden ver que es sobre la eficacia de la tutela judicial efectiva en municipios rurales, que hemos ido hablando de ese ejemplo. Supongamos que la tesis doctoral trata de esa temática, ¿no? En las gestiones 2023 al 2025, ¿no? En Bolivia, ¿no? Para un poco delimitar geográficamente y espacialmente, ¿no? O temporalmente, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese proceso de investigación se podría estructurar de la siguiente manera, ¿no? Tenemos ahí el problema, que es donde existe, ¿no? una posible distancia, ¿no? entre el reconocimiento constitucional de los derechos y su protección efectiva, ¿no? Después tenemos el marco, ¿no? Ese marco teórico, conceptual o ese sustento teórico, que es sobre tutela judicial, sobre acceso a la justicia, sobre el debido proceso, sobre la igualdad, ¿no? Y después tenemos ese campo, ¿no? Ese trabajo de campo, ¿no? Entonces, en ese trabajo de campo, claro, ahí algo importante previamente que hay que mencionar es que, pues, después de que se ha hecho el marco investigaciones nacionales, latinoamericanas o internacionales, y en base a eso, pues se ha profundizado, ¿no? en las variables o en las categorías, en el marco teórico conceptual y en los diferentes marcos, ¿no? En el marco legal, para conocer esa brecha, ¿no? Esa insuficiencia de evidencia empírica, ¿no? sobre la experiencia, ¿no? de usuarios de justicia en determinados contextos rurales, ¿no? Y después de ello se ha pensado en una metodología, ¿no? que está en el capítulo 3, esa metodología que va a estar ligada en una investigación jurídica, quizás más sociojurídica, con un enfoque mixto, ¿no? Cual y quanti, y asimismo es una investigación jurídica aplicada o de campo, ¿no? Entonces, tenemos ahí un trabajo de campo, ¿no? Como es mixto, pues se han aplicado encuestas, entrevistas, también se ha hecho revisión documental, ¿no? A través de la revisión de expedientes, a tablas de análisis, y después se han mostrado resultados, ¿no? Resultados
en diferentes gráficos o tablas sobre barreras económicas, geográficas, institucionales, ¿no? Y pues ahí se ha discutido, ¿no? Se ha discutido en ese contraste, ¿no? De los resultados con la norma suprema, con la Constitución, con la jurisprudencia constitucional, con los estándares interamericanos y también la literatura especializada, ¿no? Artículos científicos, artículos de investigación, test doctorales y otros más. Y después se concluye, ¿no? Se concluye con la explicación de factores que condicionan, ¿no? La eficacia de la tutela judicial, ¿no? Y a partir de ello, pues se plantea una propuesta, ¿no? Esa propuesta que va a estar relacionado a un modelo, ¿no? De fortalecimiento para mejorar el acceso efectivo a mecanismos de protección, ¿no? En medios rurales, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, si un poco observamos y leemos, ya no está atento a lo que se comenta, pues ahí se muestra una secuencia, ¿no? Una secuencia de la tesis, cómo debe funcionar, ¿no? En esa cadena lógica, ¿no? De la producción de conocimiento, ¿no? Desde el problema, la pregunta de investigación, hasta las conclusiones, recomendaciones, ¿no? Y la propuesta, ¿no? Entonces tenemos ahí este punto, ¿no? Del pensamiento crítico doctoral o con esta cuestionante, ¿no? ¿Qué diferencia una tesis doctoral de un trabajo académico? De un trabajo académico, y creo que es importante cuestionarse, ¿no? Entonces, ahí una diferencia fundamental está, ¿no? En el aporte del conocimiento jurídico, ¿no? Ese aporte de conocimiento jurídico, pues hay un aporte contrastado, ¿no? Desde diferentes miradas. Entonces, como pueden ver en la parte superior, a lo que se señala en la diapositiva es, una tesis doctoral no debe limitarse a decir, ¿no? La Constitución política del Estado de Bolivia reconoce el derecho X, ¿no? El derecho ambiente sano, equilibrado y protegido, ¿no? En el artículo 33, ¿no? Entonces, es ir un poco más allá, ¿no? Más allá, es decir, pues más allá de hacer un análisis o una investigación jurídica documental o dogmático, ¿no? Es poder contrastar con la realidad. Entonces, una tesis de doctorado, pues como decía, eh, no debe mencionar solamente qué es lo que establece una norma, ¿no? O qué establece una ley. Quizás esto sí puede formar parte, ¿no? Del marco legal o del marco jurídico, pero no constituye por sí mismo un conocimiento doctoral, ¿no? Quizás está bien para una tesis de maestría o una tesis de pregrado. Ahora, hay tesis, ¿no? Que son en profundidad con una revisión de literatura muy exhaustiva, ¿no? Y ahí quizás hay un aporte teórico muy interesante a nivel doctoral, ¿no? Entonces, también hay tesis, ¿no? Pero, y con el esquema que se plantea de ese posgrado, pues ahí lo que se busca es contrastar con la realidad, ¿no? Entonces, quizás el verdadero desafío consiste en demostrar, ¿no? Por ejemplo, la norma reconoce un derecho, ¿no? La Constitución Política del Estado reconoce el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? En su artículo 33, pero quizás en una tesis doctoral, pues lo que se busca es conocer esa aplicación, ¿no? Institucional que produce determinadas consecuencias, ¿no? Que no han sido quizás suficientemente explicadas por investigaciones anteriores, por test doctorales anteriores, por artículos científicos, y a partir, ¿no? de una evidencia documental y una evidencia empírica, ¿no? Es decir, a partir de la aplicación de las encuestas, entrevistas, los diferentes instrumentos, quizás esa tesis o esa investigación pues puede identificar las causas reales, ¿no? Y además desarrollar quizás una explicación eh, más profunda, ¿no? De las causas y consecuencias, ¿no? Y quizás ahí posiblemente después de ese diagnóstico
quizás en mayor profundidad, pueda, ¿no? Puede el tesista formular una propuesta, ¿no? Esa propuesta susceptible, claro, ahí a ser evaluada científicamente, ¿no? Y por ahí algunos tribunales piden que esa propuesta se pueda validar, ¿no? Por expertos, ¿no? Entonces, ahí algo que se debe preguntarse, nos señala en la diapositiva, es cómo se aplica ese derecho, ¿no? ¿Qué evidencia demuestra su eficacia o ineficacia, ¿no? Claro, ahí puede ser esa evidencia documental como también esa evidencia empírica, ¿no? A través de la aplicación de las guías de entrevista, del cuestionario, de la lista de cotejo y otros, ¿no? ¿Existe una brecha entre norma y realidad? Es muy importante cuestionarse. ¿Qué explicaciones ofrecen investigaciones anteriores? Y más aún en el estado de la cuestión. ¿Qué conocimiento nuevo aporta la tesis? Y esto es una pregunta que siempre está, ¿no? En la defensa de tesis doctoral, ¿no? ¿Cuál es el aporte, ¿no? Teórico, el aporte jurídico, el aporte práctico de la tesis, ¿no? Pues algunos, ¿no? ¿Cuál es el aporte metodológico? Entonces, esa pregunta última creo que es importante que siempre lo tengan presente, ¿no? ¿Qué conocimiento nuevo aporta esta tesis, ¿no? Entonces, el aporte doctoral surge, nos dice, de la explicación crítica y fundamentada, ¿no? Por ahí aparece esa dimensión doctoral, ¿no? Pues ahí la investigación jurídica actual o contemporánea enfatiza, ¿no? En ese conocimiento jurídico que debe vincularse con la realidad social y además debe someterse esos resultados a un proceso, ¿no? Un proceso de análisis, a un proceso de contraste y asimismo de verificación, ¿no? Entonces, en esencia, pues la investigación doctoral debe estar vinculada, ¿no? Con la realidad social, ¿no? Social, económica, política y cultural, ¿no? Y sus resultados que después de aplicar los instrumentos es necesario poder contrastar, ¿no? ¿No? Poder contrastar y discutir, ¿no? Entonces, tienen ahí en pantalla esa cadena lógica de la tesis, ¿no? Y creo que es importante tenerlo presente, ¿no? Esa cadena lógica de la tesis, que parte, ¿no? Del problema de la investigación, que es el capítulo uno, y pues ahí ese problema de la investigación, que es un problema general, llega a ser un problema concreto a través de una pregunta de investigación o formulación del problema. Esa pregunta de investigación tiene una posible respuesta, que es la hipótesis o la idea científica a defender, y para contrastar esa hipótesis, pues se plantea objetivos de investigación, ¿no? El objetivo general, el objetivo específico, y en base a esa idea, pues tanto la pregunta de investigación, la hipótesis o la idea científica a defender y los objetivos, pues tienen, ¿no? Tienen tres elementos en común, ¿no? Entonces, las variables o categorías, después la unidad de análisis o sujeto de investigación y el contexto, ¿no? Que siempre va a estar presente ahí, ¿no? Después, esos objetivos, pues, está en base a un sustento teórico, ¿no? El capítulo 2 en el sustento teórico que tiene un estado de la cuestión, un estado del arte, donde se busca encontrar ese vacío del conocimiento jurídico. Y después, en base a eso, pues, se puede profundizar en las variables de investigación o las categorías a través del marco teórico conceptual y del marco legal, ¿no? Tenemos ahí un marco teórico y jurídico, ese marco teórico jurídico que después, a través de los objetivos, se va a establecer una metodología de investigación, ¿no? De cómo se va a desarrollar la investigación, qué técnicas, qué instrumentos se va a aplicar, ¿no? Qué enfoque, ¿no? Después se hace un trabajo de campo donde se aplica estos instrumentos y se recolecta datos y evidencias. Los datos y evidencias se muestra en gráficos, tablas u otros los resultados. Esos resultados se contrasta con la teoría, ¿no? Con la revisión de estado del arte.
se hace comparaciones, se discute y pues ahí tiene una postura propia o una decisión propia del tesista o del investigador. Y, y a partir de ello pues se concluye, ¿no? Se concluye en relación a la pregunta principal, a la hipótesis y a los objetivos de investigación y se da algunas recomendaciones identificando las instituciones y también se elabora una propuesta previamente, una propuesta en base, ¿no? En base a esa pregunta de investigación, en base a los objetivos específicos, ¿no? Y pues ahí tenemos ese aporte, ¿no? El aporte doctoral. Ok, ya para ir cerrando, tenemos este último punto de las conclusiones, ¿no? De lo que hemos ido comentando en este tema. Eh, en la elaboración, ¿no? Del informe final de la tesis doctoral, esa tesis doctoral que va a representar, ¿no? Quizás el punto culminante de un proceso de investigación en el que se debe integrar, ¿no? El problema, la teoría, la metodología, las evidencias, el análisis, las conclusiones y la propuesta, ¿no? Ahí lo que les mostraba esa cadena lógica de la tesis, ¿no? Entonces, la tesis doctoral ya concluida o el informe final es una unidad científica integral, ¿no? Sistemática, ¿no? Que tiene correspondencia, que tiene relación, ¿no? Entonces, la literatura permite identificar el estado del conocimiento y la brecha, ¿no? Es en la división del estado de la cuestión, del estado del arte, de los diferentes marcos teóricos, ¿no? Es decir, ese sustento teórico, ¿no? La metodología, ese capítulo de metodología debe ser coherente, ¿no? Con el problema y los objetivos. Por ello, pues ahí se les pide en una matriz de consistencia, donde existe esa relación, ¿no? Del problema y los objetivos con eh, las técnicas e instrumentos que se va a aplicar, ¿no? Los resultados deben estar sustentados en evidencia, ¿no? Por ello es importante hacer este trabajo de campo, levantar información con la aplicación de diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, en el ámbito del derecho constitucional y los derechos humanos, pues esta integración, ¿no? Del problema, de la teoría, de la metodología, de la evidencia, del análisis, de la propuesta, pues ahí debe quizás orientarse a supervisar quizás exclusivamente la normativa del derecho, ¿no? Y avanzar quizás a una comprensión más crítica, más analítica de esa relación, ¿no? Entre la norma, la institución, la sociedad y los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, la discusión, nos dice ahí también, transforma los resultados en conocimiento interpretado, ¿no? Entonces, por ello es importante que el investigador, que el tesista pueda contrastar, ¿no? Pueda contrastar con la aplicación de diferentes instrumentos y además pueda discutir, ¿no? Pueda comparar y tener una postura propia, ¿no? A partir de ello. Las conclusiones deben responder a los objetivos, ¿no? A la pregunta de investigación y a la hipótesis, ¿no? Las propuestas deben derivarse de los hallazgos más relevantes de la investigación. Entonces, y si nos vamos al contexto, a nuestro contexto, quizás ahí el investigador o el testador doctoral, pues quizás adquiere una responsabilidad extra, ¿no? O adicional de producir conocimiento que permita, ¿no? Que permita comprender o interpretar los diferentes fenómenos jurídicos, ¿no? Los problemas jurídicos vinculados, ¿no? A la realidad nacional y por ello es importante que esa tesis doctoral pueda contribuir, ¿no? Desde una investigación científica sólida, ¿no? Y de esa forma, pues, se pueda fortalecer un Estado constitucional de derecho, ¿no? Por ello, eh, como aquí menciona, la calidad doctoral depende de la originalidad, del rigor y del aporte científico. Entonces, ese informe final o esa tesis concluida
no debe concebirse, ¿no? No debe entenderse como un requisito, y eso es clave, ¿no? Como un requisito que es meramente objetivo, ¿no? Para obtener el grado de doctor o de filosofal doctor, ¿no? Porque un requisito, ¿no? Y creo que la escena envía en los requisitos es la tesis concluida, ¿no? La tesis defendida, ¿no? Después también los artículos científicos y otras cosas más, ¿no? Lo que quizás este informe final o este doctoral debe entenderse como un producto científico mediante el cual, ¿no? El investigador o el tesista demuestra, ¿no? Su capacidad para generar un conocimiento nuevo, ¿no? Un conocimiento nuevo jurídico, ¿no? Ese conocimiento nuevo, pues también es conocimiento argumentado, también va a demostrar el test doctoral, pues que puede formular respuestas jurídicas fundamentales, ¿no? A ese problema concreto, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Una tesis doctoral, pues, de calidad, no termina, pues, realmente con sus conclusiones, ¿no? O con sus resultados, pues. En este caso, sus resultados deben abrir nuevas preguntas, ¿no? Nuevas cuestionantes, ¿no? Entonces, una investigación, en este caso, en derechos humanos, quizás puede revelar, ¿no? Revelar nuevas brechas, ¿no? De protección. Por ejemplo, una investigación constitucional puede identificar contradicciones, ¿no? Jurisprudenciales, ¿no? Pero la idea es eso, ¿no? Que los resultados deben abrir a nuevas preguntas, ¿no? Y por ello, pues ahí en algunas conclusiones de un test doctoral se encuentra, ¿no? El tesista sugiere, ¿no? Y a los grupos de investigación, a los centros de investigación, a las universidades, trabajar en una nueva línea de investigación porque existe este vacío de conocimiento, ¿no? Ahora, en una investigación sociojurídica, en una investigación jurídica aplicada o de campo, quizás se puede ahí, ¿no? Descubrir que la aplicación de una norma pues produce efectos diferentes, ¿no? A los previstos por el legislador, en este caso a lo que ha previsto la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces ahí pues quizás es precisamente donde reside, ¿no? Una de las mayores virtudes, ¿no? De la investigación doctoral, ¿no? ¿Por qué? Porque no cierra definitivamente el conocimiento, ¿no? No cierra definitivamente el conocimiento, sino conocimiento doctoral pues amplía las fronteras. Por eso sugiere nuevas líneas de investigación, ¿no? Donde todavía no se ha investigado, donde existe un vacío, ¿no? Entonces, finalmente, pues ahí tenemos esta reflexión. Una tesis doctoral no termina cuando se presentan los datos, ¿no? Alcanza su verdadero valor cuando esos datos permite explicar críticamente un problema jurídico y generar un aporte nuevo al conocimiento jurídico. Entonces, ahí está, creo que, el resumen de lo que hemos ido comentando, de la importancia de una tesis doctoral que genera un aporte nuevo al conocimiento jurídico existente, ¿no? Entonces, les comparto la diapositiva sobre la dinámica. Pues un poco la idea es que se tiene, que puedan revisar las test doctorales que se les ha compartido en el grupo de WhatsApp y, y identificar algunos puntos que hemos ido comentando en clase. Les comparto. La dinámica es sobre la elaboración del informe final
en la investigación doctoral. Lo que se busca es tratar de fortalecer con esta dinámica, ¿no? Las competencias en la elaboración del informe final de tesis, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes objetivos. Uno de ellos es fortalecer el rigor científico, ¿no? Y el pensamiento crítico. Después, articular lógicamente, ¿no? Lo que hemos ido comentando en clases, el problema, que de manera particular se va a traducirse en la pregunta de investigación, esa pregunta de investigación que va a tener relación con el objetivo general y después con objetivos específicos. Seguidamente, pues se va a estructurar un marco teórico conceptual, pero previamente a ello se va a hacer un estado del arte y después se va a profundizar en el marco jurídico o marco legal. Y para poder confrontar esa hipótesis se va a aplicar una metodología. Esa metodología se va a hacer un trabajo de campo y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Gráficos, tablas, y esos resultados se va a discutirse, ¿no? Y a partir de ello, pues se va a hacer recomendaciones y finalmente se va a elaborar un aporte, ¿no? Un aporte otra vez traducido en una propuesta, ¿no? Además, un primer objetivo es analizar, ¿no? Los componentes fundamentales del informe final de tesis doctoral, ¿no? En este caso, los componentes más relevantes de la tesis que se les va a designar. Entonces, grupo uno de vuelta, se le designa la tesis de evaluación de política pública de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, contra el financiamiento al terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Bolivia, en 2020, 2006 al 2023, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la idea? Es analizar la relación entre problema, metodología, evidencia, resultados y conclusiones, ¿no? Grupo 2, análisis, la tesis de análisis perlocutivo sobre mujeres víctimas de violencia y su interrelación con el acceso a la justicia en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es la idea principal para el trabajo del grupo 2? Es analizar, ¿no? La coherencia de vuelta entre el problema, los objetivos, la metodología, resultados, discusión y conclusiones, ¿no? Y también identificar el posible aporte científico, ¿no? Entonces tenemos ahí el tiempo. Entonces, en la actividad uno es del problema a los resultados, ¿no? Entonces ahí tienen en esta primera actividad estas 5 preguntas, ¿no? ¿Cuál es el problema central? Es decir, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Qué objetivos orientan la investigación? ¿No? En este caso, el objetivo general, objetivos específicos. ¿Qué metodología permite responder al problema? ¿Qué técnicas e instrumentos se aplican, ¿no? Para responder al problema? ¿Qué información o evidencia sustenta los resultados? Y es quizás lo que más nos interesa, el punto, la pregunta 4, ¿no? ¿Qué información o evidencia sustenta los resultados? Y la pregunta 5, ¿existe coherencia entre los resultados y las conclusiones, ¿no? Es la actividad uno. Entonces ahí quizás en 5 líneas, ¿no? Tiene que haber ese nivel de coherencia lógica, ¿no? Problema, objetivo, metodología, resultados y conclusión. Entonces tenemos ahí una pregunta. ¿Los resultados obtenidos permiten realmente responder al problema planteado? ¿Por qué? ¿No? Actividad 2, el grupo 2, de los resultados al aporte doctoral, ¿no? Entonces, tenemos ahí problema, objetivos, resultados, discusión, conclusiones y aporte, ¿no? De vuelta esas preguntas. El problema, ¿qué situación jurídica se pretende explicar? ¿Cuál es el problema principal? Objetivo, ¿qué se pretende alcanzar? Resultados, ¿qué se encontró? Discusión, ¿qué significan los hallazgos? Conclusiones, ¿qué conocimiento se obtiene? Y el aporte, ¿no? ¿Qué aporta al derecho? ¿No? Entonces, la pregunta aquí más relevante es ¿qué se ha encontrado? Y la discusión, ¿no? ¿Qué significa esos hallazgos? ¿No? ¿Cuál es el aporte al derecho? Entonces, el grupo 2 igual lo mismo, ¿no? En un párrafo de 5 líneas, eh, tiene que mencionar el aporte científico, ¿no? Hay una pregunta. ¿Una tesis doctoral debe limitarse a describir el problema jurídico o debe generar explicación, interpretación o propuesta que contribuya al conocimiento científico? Eso, de que responde esas preguntas, ¿no? También
debe exponer, ¿no? En 4 minutos, ¿no? Por ejemplo, el grupo uno también otra pregunta, ¿no? Que es la pregunta que resume es, ¿existe coherencia, ¿no? entre el problema, la metodología, los resultados, las conclusiones? Y grupo dos, ¿cuál es el principal aporte científico jurídico, ¿no? de la tesis? Entonces, eso en síntesis, y en este momento les envío las indicaciones, ¿no? en el grupo de WhatsApp. Entonces, se va a crear los grupos, es decir, dos grupos. Ok. Grupo uno, Adolfo, Franz, Gladys, Janet, Javier y Zohar, ¿no? Grupo 2 o sala 2, Marcelo, Ariel, Cancio Ariel Ramos, Marcel, Marina y Zárate, ¿no? Grupo 2. Ok, se pueden unir a cada grupo, por favor, y en este momento se les envía las indicaciones que se ha explicado para ambos grupos, tanto para el grupo uno y para el grupo 2.
Empezamos con el grupo uno. Grupo uno, grupo de Adolfo, Franz, Javier, Roger. Grupo uno, sobre la tesis de evaluación de política pública. Y tienen ahí en pantalla las 5 preguntas. La pregunta quizás más importante o las preguntas más relevantes. ¿Qué información o evidencia sustentan los resultados? ¿Existe coherencia entre resultados y conclusión? Después, en base a eso, los resultados obtenidos permiten realmente responder la pregunta planteada. Y existe coherencia entre el problema, metodología, resultados y conclusiones. ¿Y cuál es el principal aporte científico jurídico? Se sugiere responder esas preguntas o las preguntas que consideren más importantes. Grupo uno, grupo de Adolfo, Franz, Javier y Roger. Hola Adolfo, hola Franz, Javier, Roger. Grupo uno está. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Franz, ¿qué Eh, novedades? Aquí, Doc, estábamos en el grupo, en el interno bueno, del Zoom, donde por lo menos hemos podido determinar lo siguiente en cuanto al problema: la insuficiencia y descoordinación, en todo caso, del modelo de política pública y el régimen legal penal 2006-2023 para frenar y sancionar de manera efectiva la legitimación de ganancias ilícitas del CFT y el CEPDAM en Bolivia. Objetivos que por lo menos hemos visto: el evaluar el diseño, implementación y resultados de política estatal antilavado, contrastándolo con las exigencias técnicas globales del GAFI y GAFILAT. En cuanto a la metodología, el enfoque en todo caso cuantitativo, sociocrítico, con revisión documental, análisis de derecho comparado, evaluación de efectividad institucional, evidencia, en todo caso, informes de la Unidad de Investigación Financieras de la UIFI, estadísticas de la ASFI, fallas judiciales y normativas nacionales como la ley, en este caso la 1386, y tipos penales que se encuentran en el Código de Procedimiento Penal. Resultados demuestran, en todo caso, un avance de plano normativo preventivo financiero, pero una marcada debilidad y baja tasa de condenas efectivas en el ámbito de la persecución penal, en todo caso. Y en las conclusiones que se ha podido ver, la política pública funciona de forma fragmentada, priorizando la formalidad burocrática por sobre el impacto real, desmantelamiento y financiero de las organizaciones criminales. Tal vez ahí mis compañeros también pueden acotar lo que se ha manifestado en el interno de los grupos. Doctor, eso es lo que por lo menos hemos visto, ¿no? En el grupo. Gracias Franz. ¿Algún comentario Adolfo, Javier y Roger? Sí, doctor, buenas tardes, doctor, buenas tardes a todos. En cuanto a la pregunta, ¿no?, que refería, ¿no?, los resultados obtenidos permiten realmente responder al problema planteado. Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces, ¿y el por qué? Es porque permiten plenamente investigar, ¿no? Y no se limita, ¿no?, a realizar un análisis descriptivo del marco legal, sino que desglosa el problema mediante una doble dimensión metodológica, como ya anteriormente has referido, ¿no? Entonces también explica las causas del rezago ¿no?, real que existe en este modelo, un modelo económico, ¿no?, en dos etapas. El autor demuestra de manera cuantitativa que existe una alta correlación lineal de por lo menos un 88% entre las políticas públicas y las sentencias, pero también revela que la cadena de transmisión se rompe, ¿no?, en la fase judicial. Por cada medida adoptada se incrementa sustantivamente, ¿no?, el reporte de operaciones, ¿no?, que es realmente sospechoso, pero esto tiene un efecto
¿no? De la generación de sentencias, como había mencionado anteriormente el colega. Y otro comentario tal vez, los compañeros. Gracias. Y una consulta en los resultados, ¿han podido encontrar los resultados de la aplicación de la entrevista? Grupo uno, eh, Roger, Adolfo. También emplea investigación cualitativa, ¿no? Y en base a eso la pregunta, ¿no? De las entrevistas, ¿han podido encontrar los resultados de las entrevistas? Después, las conclusiones en base a la pregunta de investigación, en base a los objetivos de investigación, ¿tienes relación? También a la hipótesis. Y lo otro, ¿no? La evidencia, que me parece la evidencia empírica en este caso, si ha aplicado encuestas, si ha aplicado entrevista, existe en anexos la guía de entrevista, el cuestionario, ¿han podido encontrar? Por ejemplo, aquí les muestro la bibliografía y después de la bibliografía tendría que estar los anexos, ¿no? Donde pues esté ahí esa guía de entrevista o ese cuestionario o esa lista de cotejo de la deducción documental que he hecho. Entonces, si he aplicado entrevistas, pues esa declaración donde uno autoriza que les realicen la entrevista. Adolfo Zoger ha podido encontrar la tesis. Y la última pregunta, ¿no? ¿Tiene una propuesta? ¿Cuál sería el aporte teórico, el aporte jurídico de esta tesis doctoral? Adolfo Franz Javier Zoger, ¿alguna respuesta? Ok, ahí les dejo para que lo piensen. Pasamos al grupo 2, grupo sobre análisis perlocutivo sobre mujeres víctimas. Lo mismo en el grupo 2 tienen las preguntas, ¿no? Desde la pregunta de investigación, los objetivos, resultados, discusión, conclusiones y el aporte. Quizás ahí en la discusión, ¿no? Qué significan esos hallazgos? ¿Qué se encontraron los resultados? ¿Y cuál es el aporte al derecho, ¿no? Eso, después, la pregunta principal es, ¿una tesis doctoral debe limitarse a describir el problema jurídico o debe generar una explicación, una interpretación, una propuesta que contribuya al conocimiento científico? La pregunta sencilla es, ¿cuál es el principal aporte científico o el aporte al conocimiento jurídico de esta tesis, de la segunda tesis? Grupo 2, Marcelo, Ariel, Marcel, Marina y Zárate. ¿Cuál sería el aporte principal de la tesis? Grupo 2, están Marcelo, Ariel, Marina y Zárate. Doctor, ¿cómo está? ¿Cuál Bueno, sería Hola Ariel, qué gusto escucharte. doctor, estoy con celular, estaba revisando el caso del problema, ¿no? Ok, Y he revisado algunos datos y la identificación del tema, ¿no, doctor?
Esta tesis, obviamente, el objetivo es del problema a partir de la implementación de la ley 348, ¿no? Conforme a ello, las víctimas de ese tipo de actos, ¿no? Acuden mayormente a la justicia, ¿no? También hace conocer el artículo 42 de la ley 348, donde todo hecho de violencia contra las mujeres podrán ser denunciados por las víctimas, ¿no? Eh, Asimismo, ¿no? También el artículo 53, 54 también de la misma ley, y otorgan fuerzas especiales, ¿no? Fuerzas especiales de lucha contra la violencia, ¿no? Mayormente la FELCD, ¿no? Y el artículo 69 del Código Procedimiento Penal, ¿no? La ley 1970, ¿no? El 25 de marzo, ¿no? Doctor, en esa parte yo estaba revisando la identificación, no, no he tenido mucho tiempo, estoy con celular nomás, y esos, ¿no? Y obviamente la ley 348, ¿no? Y obviamente hace conocer, ¿no? Y según su, también hace una observancia, el artículo 61 también de la ley 348, donde establece como atribuciones al Ministerio Público de dirigir las investigaciones representantes, ¿no? Eso es, doctor, ¿no? Lo que he podido buscar, la verdad no tenía tiempo. Yo creo que mis compañeros pueden argumentar algo más, doctor. Muchas gracias. Gracias, mi estimado. Gracias. ¿Algún otro integrante del grupo 2? Bueno, sí, doctor. Hola, Marcelo. Sí, doc, bueno, hemos visto esta tesis, ¿no? El desafío metodológico al respecto ha consistido en operativizar y decodificar los efectos perlocutivos, ¿no? Generados por el lenguaje judicial. En este caso, aislando, digamos, discursos de los operadores de justicia y de las víctimas, ¿no? En este caso también es necesario decir que las mujeres víctimas de esta situación se ha tenido que utilizar técnicas ¿no? para no revictimizar, ¿no? Y también se ha podido ver que, bueno, uno de los principales logros y que se consigue es, digamos, entender y dar una solución a aquellos problemas de las mujeres víctimas de violencia que tienen aquella desconfianza, frustración, eh, ¿no? Que el lenguaje perlocutivo en el órgano judicial deja, ¿no? En las usuarias del sistema. Y bueno, se consigue, sí, el objetivo con la tesis, y bueno, en la cual evidencia que las comunicaciones dentro del proceso penal contribuyen al empoderamiento y acceso efectivo a la justicia, o si también, por el contrario, refuerzan la revictimización y el miedo. Entonces, consigue su objetivo identificando, digamos, estas variables que hacen a la tesis. Eso sería, doctor. Gracias, Marcelo, muy amable. Sí, un poco la tesis los revisa y creo que me parece interesante también comentarles para que tomen en cuenta en su perfil de tesis, en el índice. Tiene ahí la parte de en su capítulo 1 de aspectos generales, la parte de las técnicas, ¿no? Técnicas específicas se van, tienen ahí la técnica de observación, la revisión documental, la entrevista, la encuesta, el análisis crítico del discurso, la técnica de análisis de datos. Entonces, tienen más de 3 técnicas. Y ahora, si revisan los resultados, en este caso, según la tesis,
sería su marco práctico. Pues ahí rápido los revisan, sí van a ver resultados de las encuestas, después posiblemente del análisis de casos, en este caso posibles de la entrevista puede ser, ¿no? Se ha hecho, pero algo que en la entrevista no se puede mencionar desde lo ético son los nombres, ¿no? Entonces, entrevistado uno, entrevistado dos, ok, y si no, hemos mencionado que son más de cuatro técnicas. Algunos tribunales lo que sugieren es que cada técnica pues esté plasmada en los resultados, ¿no? Entonces, quizás lo que más sobresale es de la técnica de encuesta, ¿no? Los gráficos, las tablas, y hasta ahí, ¿no? En las conclusiones tienen ahí una conclusión en relación, a diferencia de la primera tesis, sí estaba, ¿no? En relación al objetivo general, objetivos específicos, a la pregunta, a la hipótesis, posiblemente, en este caso más generales, ¿no? Entonces, eh, busca relacionar, ¿no? Con el objetivo específico o los objetivos específicos, pero no está detallado, ¿no? Las recomendaciones lo mismo. Entonces, claro, las recomendaciones tienen que estar basadas en los resultados, ¿no? Que se ha encontrado, ¿no? Y que se ha discutido. Ahora, aquí lo que quizás son más de tres técnicas, de vuelta les repito, tiene que haber un nivel de consistencia, ¿no? Entonces, quizás no era relevante este programa tentativo del anexo 2, quizás como anexo 2 hubiera sido, ¿no? La guía de entrevista, anexo 3, la encuesta, ¿no? Anexo 4, la lista de cotejo, si se aplica la observación. Creo que tienen ahí otra técnica que es el análisis de datos, no sé si hay un instrumento específico para eso. Entonces, eso después, si se está planteando es una propuesta es la validación de la propuesta, o si se ha aplicado la guía de entrevista, pues la validación de la guía de entrevista, ¿no? Su esquema o su tabla de validación. Entonces, son algunos quizás anexos que muestren, ¿no? El trabajo de campo, esa evidencia empírica que se ha generado, ¿no? Entonces, son algunas sugerencias, mis estimados colegas, que lo pueden tomar en cuenta. Entonces, la idea es que revisen test doctorales y pues vean, ¿no? Vean más o menos cómo el investigador ha ido, ¿no? Pues realizando ese proceso de investigación, también cómo el tutor le ha guiado, ¿no? Y también asimismo cómo el tribunal pues ha sugerido, ¿no? Eso es uno. Lo otro les quería compartir antes que me olvide. Desde la próxima semana, la primera clase, de vuelta les recuerdo que se les ha enviado dos esquemas, ¿no? Un primer esquema de perfil de tesis para investigaciones cuantitativas o mixtas. Entonces, la idea es que en ese esquema lo puedan adecuar, ¿no? Su investigación doctoral, si es cuantitativo o mixto, ¿no? Y un segundo esquema para investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces, ahí la diferencia es que en lo cualitativo tenemos como uno de los puntos principales en el capítulo 1, la idea científica a defender y después las categorías de esa idea científica a defender, ¿no? Entonces, pues ahí lo que tienen que hacer es primero posicionarse, ¿no? Si va a ser su investigación cualitativo o cualitativo o cuantitativo, ¿no? O mixto, ¿no? Entonces, eso. Y después, la segunda tarea, ya desde la clase siguiente virtual, se va a enviarse en la semana, posiblemente el día miércoles, un cronograma, ¿no? De, de defensa, ¿no? De simulacro de defensa de perfil de tesis. Entonces, para ello, su segunda tarea es elaborar, ¿no? Su presentación de su perfil de tesis, ¿no? Entonces, que son los punteos más principales, ¿no? Entonces, les voy a enviar esto.
Ahí programa, lo ponen doctorado en Derecho Constitucional y el título, ¿no? Entonces, del perfil. Y ahí el postulante, sus datos de ustedes y su posible tutor, ¿no? Eso, y ahí tienen el planteamiento del problema, que sería el capítulo 1, ¿no? El problema general, problema específico, secundario y la posible solución, ¿no? Las preguntas y objetivos del problema, ¿no? En este caso, el capítulo 1, ¿cuál es la pregunta de investigación? Lo ponen ahí. ¿Cuál es el objetivo general del perfil de tesis y cuáles son los objetivos específicos? Después el capítulo 2 de sustento teórico, ¿no? El estado del arte, el punto más importante, un párrafo corto. Del marco teórico conceptual lo mismo, del marco referencial y del marco legal también lo mismo, ¿no? Párrafos cortos, ¿no? Después la hipótesis o la idea científica a defender, esto definan desde qué investigación van a realizar, lo mismo ponen ahí la hipótesis, ¿no? Y quizás su operacionalización de variables, ¿no? Eso, y finalmente el diseño metodológico, ¿no? Entonces, ahí desde qué paradigma van a adoptar hasta qué técnicas e instrumentos, ¿no? Entonces tiene que haber ese nivel de coherencia, ¿no? Lógica, ¿no? Si es necesario, el universo, población y muestra, ¿no? Entonces, eso. Les va a enviar esto y desde el día sábado empezamos, ¿no? En base al cronograma que se les va a enviar el día miércoles, ¿no? Miércoles. Entonces, por favor, les pido, el tiempo va a ser para el simulacro de defensa, para su defensa, entre 4 a 7 minutos, ¿no? 7 minutos y después de eso, en realidad 5 minutos tienen para su defensa, ¿no? Y después las preguntas, algunas sugerencias de mi persona y del otro colega que nos va a acompañar como tribunal, ¿no? Entonces es un simulacro para darles un poco de feedback. Entonces estar en el tiempo designado y si pasa su tiempo designado, pues creo que no va a haber otra oportunidad, ¿no? Entonces eso, colegas, eso, ¿alguna pregunta, algún comentario? Creo que no. Entonces, en eso quedamos y pues que tengan un buen inicio de semana y pues ahí de vuelta, ¿no? El aliento y la fuerza para que puedan avanzar en su perfil de tesis, ¿no? En base a los esquemas que se les ha pedido y también en base a esta diapositiva que se les va a enviar. Hasta luego. Hasta luego, Marcelo, Abraham, Adolfo, Ariel, Franz, Gladys, Javier, Marcel, Marina, Roger y Zárate. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Doc. Un gusto. Luego, Hasta luego, doctor.